Pues yo creo que es cosa de tener un poco de curiosidad, como el personaje, la protagonista Maggie, que es como una niña de 8 o 9 años que no sabe muchas cosas del mundo, pero las experimenta, las busca y gracias a su curiosidad de estar buscando el significado de una palabra, encuentra en realidad dos significados muy importantes para su vida y para su destino. Yo creo que cualquier lector, cualquier niño o adulto puede encontrar un destino si se lo propone. Pues digamos, está basada en un hecho real. Sucedió en Chile en el golpe de 1973. Sin embargo, no quise anclarlo históricamente, porque no es una cuestión histórica, biográfica. Quise ampliarlo a la realidad latinoamericana. Es una realidad que estamos incluso viviendo estos días, ¿no? Es una coincidencia que en Chile, que en Perú, en Bolivia, incluso en México por otras circunstancias, pues hay niños que quedan separados de sus papás. Entonces yo creía que era importante hacerle una historia un poquito más abierta, no anclada a un hecho único, histórico, social, sino a una experiencia cotidiana que vivimos en Latinoamérica. Pues yo pensé que era un tema importante para tratar porque muchas veces sucede que los niños quedan separados de sus papás por distintos asuntos, puede ser la migración, puede ser la guerra, la inestabilidad de cualquier tipo, y creí que la experiencia que vivió en realidad una niña podía servir para ilustrar a otros niños acerca de cómo vivió esa situación que es un poco difícil, extrema, y que al final encontró cierta esperanza, ¿no? Ese mensaje creo que es importante, que haya una esperanza al final. Desde luego que sí, lo que pasa es que los adultos aquí están presionados por la situación, no tienen tiempo, los maestros, los papás, pero los niños viven las mismas situaciones que nosotros y las sienten. A lo mejor no comprenden de inmediato el contexto político o social, pero yo creo que si nos tomáramos un poco de tiempo y contarles algunas historias, como esta, por ejemplo, podrían llegar a comprender por qué suceden esas cosas que viven, ¿no? O sea, a lo mejor ellos no están involucrados políticamente, o a lo mejor poco a poco lo hacen, pero es todo a través de una experiencia emotiva que tienen en la vida, como en este caso, ¿no? La protagonista de Clandestino. Bueno, es una historia que está basada en cómo llegó mi esposa a México. Ella llegó con los exiliados chilenos en 1973 por el golpe de Pinochet y me ha contado la historia, ella, su papá, sus hermanos, mucha gente conocida a través de décadas. He escuchado esta historia por distintas voces, puntos de vista, incluso con datos que no checan entre sí, porque cada quien tiene una percepción muy subjetiva. En algún momento pensé que como la literatura oral podría llegar a adquirir un espacio dentro del papel. Y se me ocurrió, así espontáneamente, escribir la historia, recopilando todas estas historias, todas estas versiones, para construir una sola versión, ¿no? En todos estos golpes de Estado, dictaduras sudamericanas se han caracterizado por las desapariciones. Se desaparecen personas por su ideología, por su forma de pensar, por su filiación política o a veces simplemente por ser víctimas de la situación. Y es algo que pasa, por ejemplo, en México, aunque no exactamente con los mismos motivos, pero sí hay gente que desaparece todos los días, ¿no? Entonces, me parece que hay una coincidencia entre algo que puede ser estructurado como muy políticamente un gobierno socialista que en aquel momento se instituyó y que ganó legítimamente, puede ser derrocado por otra ideología que la aplasta, cualquiera que sea, ¿no? El asunto es que él desaparece porque pertenece a un partido socialista, y las personas les avisan antes de que se dé el golpe, pero no creen que vaya a llegar a ese extremo, ¿no? Y sin embargo sucede, ¿no? O sea, como uno nunca cree que sucedan estas cosas, por eso su papá se tiene que ir. De repente desaparecen otros papás por distintos motivos, incluso por andar caminando en la calle a horas que no se debe, por el eh, toque de queda que hay, por ejemplo, por la represión en general, ¿no? Que incluso a quienes no están imbuidos políticamente en algún asunto, pues pueden llegar a suceder, ¿no? Pues ese momento exactamente de la ruptura, ¿no? O sea, cuando los niños dejan de ser niños por distintos motivos, en este caso por una situación que los aplasta, en donde hay un cambio radical en su vida, la economía cambia, los vecinos cambian, los amigos, la escuela, todo cambia
Y eso es efectivamente una ruptura, ¿no? Es un parteaguas a partir del cual pues un niño ya toma conciencia de cosas que pertenecen al mundo de los adultos, pero que les afectan a ellos, ¿no? Entonces, me interesaba mucho retratar ese momento en el cual a veces tempranamente los niños dejan de ser niños y tienen que madurar a pasos veloces para adaptarse a la situación. Claro, en este caso ayudados por sus hermanos, por su mamá, por su familia, pero contra todas las adversidades que se presentan, ¿no? De alguna manera sí, o sea, parece que me leíste el pensamiento, es lo que, una de las palabras que pensaba decir hoy. Creo que todos somos inmigrantes de distintas maneras y lo somos desde la cuna hasta la tumba. Vamos pasando por distintas transiciones. Sin embargo, a veces es como fácil decir, nos solidarizamos con los inmigrantes, ¿no? Que pasan por México hacia Estados Unidos, de Centroamérica, pero no vivimos lo que ellos viven, ¿no? O sea, hay un tipo de migración que sufre un cambio radical, ¿no? Que de un día para otro tengas que dejar tu casa, tus mascotas, tus amigos e irte a otro entorno completamente distinto. Entonces, creo que sí lo somos, pero al mismo tiempo no sufrimos lo mismo que los migrantes que tienen que salir de su país por cuestiones de violencia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que provoca la empatía son las historias, porque cuando uno se pone en los zapatos de otra persona y siente lo que sintió al vivir esa experiencia, puede producir esa empatía que nos ayuda a comprender lo que están sufriendo las personas, ¿no? A veces las debemos pasar de lejos y como hay tantas noticias nos quedamos en los números, en las estadísticas, pero cuando hay una historia de la vida real que tú escuchas por distintas voces, por distintas experiencias, como que te vas impregnando de esa experiencia, la vas adquiriendo empatía y creo que por eso es muy importante contar estas historias, ¿no? Que quede constancia de lo que sucede porque de esa manera un niño, un adulto puede vivir a través de la literatura lo que otras personas han vivido y llegar a comprenderlos y así ayudarlos.